Mega Noticias Torreón tiene un nuevo horario con Víctor Hernández a partir del 27 de noviembre, 20:30 horas. Mega Noticias Torreón. Qué gusto que nos acompañe esta mañana de sábado, tiempo de balances, tiempo de análisis. Gerardo Hernández, ¿cómo estás? Gusto, tiene la audiencia, muy buenos días, feliz sábado. Feliz sábado, fechas importantes, entramos de lleno a meses muy intensos, que son noviembre y diciembre. Noviembre ya termina prácticamente, diciembre comienza, y diciembre, como dicen, dura un suspiro. Entre preparativos, fiestas, la gente ya pone su atención en otras cosas. Sí, con justa razón, me hace falta también este tipo de periodo de descanso, de ocio en muchos casos, y se contagia el país y el mundo de otro espíritu, un espíritu más abierto, de mayor fraternidad, de mejores deseos. Los problemas nunca van a desaparecer, Claro. Siempre estarán ahí para que los resolvamos, pero este espacio es emocionalmente también muy importante. Claro, y para nosotros, bueno, también es tiempo de balances porque finalmente también se cumplen ciertos ciclos de tipo político. Termina noviembre y con noviembre prácticamente concluye la administración, una administración más estatal, la de Miguel Ángel Riquelme, e inicia una nueva que es la de Manolo Jiménez. Todas dentro de una misma firma, una misma marca, que es el priismo, que por cierto encuentra ya su último bastión sólido en Coahuila, porque aunque está presente en algunas otras partes, está con coaliciones, con alianzas o de una manera muy difusa. Algo en cierto sentido triste para un partido que mantuvo el control hegemónico durante, ¿qué?, 80 y tantos años. Sí, efectivamente. Entonces, pero aún así, creo que es tiempo de que le dediquemos unos minutos a hacer un análisis de cómo consideras tú que termine esta administración de Miguel Ángel Riquelme, que de algún modo, con críticas o no críticas, logró mantener el control de tal modo que la alternancia no hubo como tal. Se repite y el PRI vuelve y va a llegar a sus 100 años en Coahuila. Efectivamente, que destruye esa vieja frase de que no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista, ¿verdad? Lo cual no habla bien de los coahuilenses, porque es el único estado, en efecto, que no tiene alternancia. El resto del país ya la ha tenido. La Ciudad de México, Durango, Chihuahua, la República Mexicana está cubierta por alternancias, no siempre positivas para las entidades, pero finalmente genera competencia y permite que afloren conflictos ocultos durante mucho tiempo. ¿Por qué el PRI conserva Coahuila 6 años más? Un gobierno de Riquelme que pudo superar conflictos muy importantes, muy delicados, la megadeuda por 40,000 millones de pesos en números redondos, presión social muy importante. Recordemos que la elección del 17 la gana el PRI, la gana Riquelme por escasamente 2 puntos porcentuales. La gana en un proceso de tipo judicial, se judicializó el resultado. ¿No? No la gana en las urnas como tal, la gana a raíz de en un tribunal. Fue un litigio muy largo, que generó mucha incertidumbre en Coahuila, dentro del PRI incluso. Hubo una gran presión de la sociedad. Recordemos que la elección del 17, de junio del 17, generó durante los siguientes meses conflictos, manifestaciones muy numerosas, tanto en Saltillo como en Torreón, Monclova, Piedras Negras, Allende, etcétera. Pedían 2 cosas: el fin del Moreirato, representado por Humberto y por Rubén Moreira, y la anulación de la elección, porque había indicios muy importantes de que era una elección fraudulenta y que tenía que anularse. Entonces llegó con esta carga Miguel Riquelme, una elección, insisto, muy cuestionada, un estado muy dividido, porque una característica del gobierno de 12 años de Humberto y Rubén Moreira se caracterizó justamente por enconar al Estado, confrontar a los diferentes sectores sociales, perseguir a enemigos políticos, tanto de partidos como de la sociedad, religiosos también.
El obispo de esa época, Raúl Vera López de Saltillo, sufrió acoso. Un hombre extraordinario. Así es, permanente acoso sobre el obispo. Él denunció casos de abuso de autoridad, masacres en Allende, en Piedras Negras, desapariciones forzadas. Él defendió a un grupo de trabajadoras de frontera que habían sufrido violación por parte de militares, y a este tipo de personajes eran muy incómodos tanto para Humberto como para Rubén Moreira, y hubo persecución. Entonces llega Riquelme y suaviza las cosas. Él desde su toma de posesión dijo que él iba a tender puentes, iba a conciliar al Estado, y lo logró a base de un trabajo político permanente, de un pragmatismo también muy importante de parte del gobernador Riquelme. No deja quedar mal a la laguna, no la hace quedar mal a la laguna, entrega en términos generales un gobierno estable, que eso le permitió al PRI conservar la gubernatura. Así es, buen resumen. Yo agregaría esto, que es cierto, finalmente, dentro de los pasivos que yo veo en la administración de Miguel Ángel Riquelme, pues hasta cierto punto entendible, pero no justificable, ni mucho menos una causa a defenderse, que finalmente él también opacó el tema de la deuda. Finalmente de un mismo partido y finalmente de una misma corriente política. Creo que fue algo grave, algo que como sociedad no deberíamos de perdonar, y porque finalmente creo que la situación actual de Coahuila, la poca inversión pública, la poca inversión en infraestructura, la poca capacidad financiera para poder crecer y hacer proyectos, se debe fundamentalmente a ese periodo tremendamente nefasto que fue el de los Moreira, particularmente el de Humberto Moreira, en donde la inseguridad se acrecentó, fue campeón en el estado de Coahuila, pero dentro de ese tema la corrupción y el saqueo de Coahuila, tener prácticamente un estado que llegaba con finanzas limpias, prácticamente en cero, entregadas por Enrique Martínez en su momento, pasó a convertirse en el primero de varios estados que con el tiempo así sería, terminaría endeudado, como bien tú lo dices, con una deuda superior a los 40,000 millones de pesos. Sí. Lo más lamentable de esto es que esta deuda, como todos sabemos, no quedó en Coahuila, sirvió para apuntalar campañas del priismo en otras partes, sirvió para los bolsillos de no pocos políticos sin escrúpulos locales y de fuera, sirvió también para hacer grandes negocios en los Estados Unidos, en donde participaron empresarios laguneros, desgraciadamente, coahuilenses, coahuilenses, y que sería esa la razón por la que vendríamos a conocer el nivel de corrupción que hubo en ese periodo, luego de la detención de Javier Villarreal, que permitió jalar el hilo y descubrir todo ese saqueo que se hizo con dineros públicos de Coahuila. El último capítulo fue el anuncio de Andrés Manuel López Obrador recientemente, creo que en abril pasado, de que había una cantidad importante de dineros que podrían recuperarse, pero el propio presidente dejó en claro que de ninguna manera volverían a Coahuila, que se utilizarían para otros fondos, para otros fines, dado que ya teníamos la experiencia de lo que había pasado en Coahuila. Ese creo que es un pasivo. Sí, claro, de Miguel Ángel muy importante. A su favor, también coincido contigo, un estado estable, un estado con seguridad, algo que se dice fácilmente, pero que no es tan fácil de lograr, creo que es un activo suyo, y que finalmente hubo oficio y hubo capacidad política para mantener las aguas tranquilas. Sí, efectivamente, la obra pública mínima obra pública, Coahuila pierde competitividad, por ejemplo, frente a Nuevo León. Hemos visto en redes sociales y medios de comunicación al gobernador con licencia, ahora Samuel García, presentando obras de su informe más reciente. Es una infraestructura impresionante la que se emprendió en Nuevo León, que también tiene deuda pública. Claro. La diferencia hay que establecerla. Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Aguascalientes, etcétera, toda la República tienen deuda, los estados. Sin embargo, son deudas históricas que datan de hace 15, 20, 30 años o más. Se fueron acumulando. El caso de Coahuila es escandaloso porque la deuda de 300 millones de pesos con bancos se dispara a casi 40,000 millones de pesos apenas en 2 años, en el año 2009 y 2010. Esto le resta a Coahuila una gran capacidad de ejecución de obra pública. Hay un desplome importantísimo en inversión pública del 90%, que esto a cualquier estado le afecta tremendamente.
En este sexenio que está por finalizar de Humberto Moreira, se han pagado a los bancos más de 35,000 millones de pesos, es decir, casi el equivalente al monto original de la deuda. Se han pagado la mayor parte por intereses. Entonces, nada menos este año, el presupuesto de Coahuila es de 67,000 millones de pesos. Se van a pagar a los bancos 6,700 millones de pesos. Es decir, el 10% del presupuesto va a los bancos. Entonces, es un lastre muy pesado, a pesar del cual, insisto, pudo sortear la situación Miguel Riquelme y entregar un Estado en orden, conciliado. Esto habla de un gobernador con mucha disciplina, con mucho control. Él tenía dos opciones. Número uno, cobrar venganzas políticas porque estuvo a punto de perder la gubernatura. Y dos, conciliar. Fue lo que hizo. Fue lo más inteligente. Hoy Coahuila tiene, como tú bien mencionas, estabilidad, paz social, también con problemas fuertes de seguridad pública. Hay una presión muy grande, claro. Hay una gran adicción en el Estado, en diferentes regiones, cierto, de cristal, de otras drogas e incluso ya de fentanilo. Sí, hay un problema sí, estoy de acuerdo contigo, hay un problema soterrado, escondido, así es, que está latente y que si no se controla puede crecer y aflorar, sí, no solo en la región, sino en el resto del estado de Coahuila, sí, que es el tema de la drogadicción, claro, en coahuilenses. Yo tengo amigos en Sabinas, San Juan de Sabinas, Morelos, Acuña y Piedras Negras, y están convencidos de que hay un cártel de la policía que mueve la droga. Entonces, en la campaña de este año, el candidato del PT, Ricardo Mejía, hizo un señalamiento muy delicado, apuntando a un mando policíaco que le apodan el Hummer, que es aparentemente la cabeza de esa organización. Entonces, lo lamentable es que nada más haya quedado en el contexto de un proceso electoral y, como muchas otras cosas, denuncias que nada más se enfrascan y se encuadran en jornadas electorales y que no se les da un seguimiento, sí, posterior. Y en este caso hubo un seguimiento, pero por parte del proceso. Hay un reportaje de Proceso reciente donde describe con detalle cómo opera esa supuesta red de narcotráfico al amparo de un cuerpo policíaco. Y ese presunto líder de este grupo es el esposo de la secretaria de Seguridad Pública de la entidad. Bueno, pues entonces hay cosas que también están ocultas, que es importante atender, claro, para que el Coahuila no entre en una dinámica nuevamente de violencia. Muy bien. Esto en cuanto al balance de esta administración que termina, y finalmente te quisiera preguntar, pelotear contigo antes de entrar a la segunda parte de este programa, lo que espera Coahuila, lo que viene por delante. ¿Cuál es el futuro de Miguel Ángel Riquelme rápidamente? Un futuro que está muy acotado por el mismo futuro del PRI en sí, que es un bastión ya muy cerrado. Sí, para empezar, ya no existe PRI. Existe un membrete que tiene dos gubernaturas, Coahuila y Durango, en alianza con el PRD y el PAN. Muy pocas figuras políticas dentro del PRI. Acaba de renunciar el exgobernador de Oaxaca, José Murat. Antes renunciaron Miguel Osorio, Claudia Ruiz Massieu y otras figuras políticas relevantes. El PRI está vacío. Esto le permite a figuras como Miguel Riquelme ocupar posiciones relevantes en ese partido en el corto plazo. Habrá que ver las candidaturas al Senado. Lo más viable es que pueda ser senador de la República Miguel Riquelme, pero insisto, por parte de un partido del PRI bastante disminuido. Bien, pues así las cosas, este es el balance. Naturalmente la opinión de ustedes es muy importante y para nosotros también es preciada. Le agradecemos los comentarios que nos pueda hacer. Vamos, si te parece, una breve pausa, no, y le damos vuelta, ahora sí, como diría el clásico, le damos vuelta a la tortilla, o como dirían también en su tiempo sobre la deuda pública, ya supérenlo, vamos a superar esto, que se convierte en historia, y a lo que viene. ¿Qué es lo que viene por delante? Después de la pausa, hacemos una breve reflexión sobre ese punto. La administración de Manolo Jiménez, que entra a partir del 1 de diciembre y que con ello, durante su periodo, se van a completar los primeros 100 años de hegemonía priista en Coahuila. Efectivamente, se cumplirían los 100 años en el año 2029. Que es cuando termina la administración. Manolo Jiménez. Una pausa, estamos de regreso.
Noticias Torreón tiene un nuevo horario con Víctor Hernández a partir del 27 de noviembre, 20:30 horas. Antes de entrar a la segunda parte de este programa, no quiero dejar pasar por alto el número de Espacio 4. Este es el anterior, este es el nuevo, ¿verdad? Sí, está circulando, Este llega es el el que que está lo circulando. sustituye, llega ya en un rato más. En un rato más, o sea, lo vamos a tener, lo tenemos ya en pantalla, Así es, lo vemos, ahí sí. lo vamos a ver en portada, la pantalla de Espacio 4. Este me gustó muy bueno y felicidades por el suplemento. De Muy buen aniversario, trabajo. 28 años del La periódico. nueva lectura, tecnología, derechos humanos y cultura en la era digital, un muy buen trabajo, también una serie de artículos y reflexiones en torno a lo que estamos ya enfrentando en los tiempos actuales y que deben ser considerados. Muy oportuna la aportación que haces en este suplemento, que es prácticamente otro número, ¿eh? Sí, es efectivamente Es otro una número edición dentro del adicional. número. Así es. Vaya, lo que es tener dinero, mi querido No, Gerardo. es una edición de obsequio que se sufraga justamente con patrocinios y que corresponde a los 28 años de Espacio 4. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Y obviamente, bueno, la portada, no la voy a, bueno, la voy a enseñar más, no, pero porque no quiero opacar la nueva portada, los nuevos artículos que traen sobre un tema fundamental que creo que tarde que temprano vamos a tener que enfrentar aquí, que es ese tema de la privatización del agua. Sí, efectivamente, esto ocurrió en Saltillo en 2001, siendo gobernador Enrique Martínez y alcalde Óscar Pimentel. Se creó una sociedad entre el CIMAS de la capital del estado y Aguas de Barcelona, un proceso muy opaco en el cual hubo sospechas de negociaciones justamente entre un grupo de políticos y Aguas de Barcelona, una empresa que tiene más de 100 años y que por lo tanto arrastra pasivos importantes en términos de incumplimientos de obra, de inversión, exceso de cobros en tarifas, protestas ciudadanas, que esto ocurrió en Saltillo. Cuando se da a conocer este contrato entre el municipio y Aguas de Barcelona, hubo voces muy importantes como de Gloria Tobón, que acaba de fallecer justamente, y que comparte la portada del siguiente número de Espacio 4 como un homenaje a una voz crítica que denunció desde un principio irregularidades en la contratación del agua para esta empresa española, que se está llevando la tajada del león. Está llevándose a España la gran parte de la utilidad de esta empresa. El contrato vencía en 2026, sin embargo se anticipó la renovación hace unas semanas para extenderlo hasta el 2034, sin consultarle a la ciudadanía, sin abrir la opción a otras empresas. Entonces sigue bajo sospecha esta ampliación del contrato entre el municipio de Saltillo y Aguas de Barcelona. Estupendo tema, y si nos permites también lo retomaremos como tema de investigación. Sí, por supuesto, claro que aquí sí. en esta señal informativa. Claro que ese es un buen trabajo, un trabajo que vale la pena leer y analizar, sobre todo para, pues que forma parte de ese esquema de priismo, de esa estructura priista de años. O sea, un modelo de negocios, finalmente el priismo termina permeando hábitos, costumbres no tan probas ni tan correctas, pero que es parte de esa larga tradición priista que crea una cultura de empresarios propriistas, de negocios propriistas, que hubiese cambiado tal vez con la alternancia, pero como no hubo alternancia, pues seguiremos enfrentando ese tipo de situaciones. Sí, y el título de esta portada del nuevo número dice justamente Aguas de Barcelona impone su ley. Impone su ley. Impone su ley. Es un negocio entre bambalinas de un recurso que es oro líquido, por supuesto, ¿verdad? por Y que supuesto. será causa en el futuro, no tan lejano, Claro. causa de guerras, el agua. El agua. Temazo, mi querido Gerardo. Cerramos el paréntesis. Sí, por supuesto. Y vamos a lo que viene. Manolo Jiménez, una nueva administración, nuevas esperanzas, un político joven, ganó de una manera muy solvente, hizo una propuesta más creativa, hizo una propuesta más efectiva entre el electorado, aunado también a los hierros y errores de la oposición, que no supo cuajar esa oposición como tal y que tuvo que enfrentar incluso problemas internos y de divisionismo, Claro. que finalmente terminaron repercutiendo en el proceso electoral. Un hombre que llega con a su favor juventud,
a su favor su experiencia como hombre de trabajo público, alcalde de Saltillo, exalcalde de Saltillo y otros cargos que ha tenido a lo largo de su carrera. Un hombre con buena imagen, así lo veo yo, un hombre que promete, no exento de escándalos, porque también hay historias que salieron sobre todo en el proceso electoral, en las campañas, pero que finalmente ahora se convierte en un gobernador de uno de los estados más importantes del país, en un contexto muy interesante, en un contexto en el que las posibilidades van creciendo de acuerdo a fenómenos como el nearshoring, de acuerdo a las posibilidades que tenemos de desarrollo, sobre todo en vista a la relación con los Estados Unidos y Canadá, pero que también por otro lado enfrenta las grandes presiones propias de nuestro país que tienen que ver con el tema de la inseguridad, la presión de estos grupos que cada vez quieren más entrar por parte de Nuevo León, Tamaulipas y otras partes. Y bueno, pues su experiencia al servicio, ahora sí, de Coahuila. ¿Podrá Manolo Jiménez hacer una buena gestión? Creo que es un hombre que llega sin amarres, tú me lo vas a decir, ya no trae esa estela de los Moreira, que creo que fue algo que finalmente todavía Riquelme tuvo que cargar con ella, con ese peso de carga política. Creo que llega con más libertad para moverse, no lo sé, tú me lo dirás. Finalmente, priista se debe a ciertas cuestiones de tipo de grupo y de tipo, pues finalmente, de un mismo grupo político, pero creo que podemos ser razonablemente optimistas, no sé. Sí, es una figura joven de la política coahuilense. En las últimas décadas se es gobernador después de una trayectoria muy corta. Anteriormente, para ser gobernador pasaban 20, 25, hasta 30 años y no siempre lograba ese aspirante a ser gobernador. En el caso de los últimos ejecutivos estatales, han tenido carreras muy cortas. Humberto Moreira fue alcalde de Saltillo, secretario de Educación Pública, gobernador. En el caso de Rubén Moreira, fue diputado federal, presidente del PRI, gobernador. En el caso de Miguel Riquelme, diputado federal, alcalde, gobernador. En el caso de Manolo Jiménez, insisto, diputado local, alcalde de Saltillo y ahora gobernador. Son figuras políticas muy locales que no tienen experiencia ni trato en la política nacional. Esto es un pasivo, puesto que les impide negociar mejores condiciones. En el caso de Manolo Jiménez, insisto, un cambio generacional, tendrá que haber relevo de funcionarios, puesto que en los últimos 3 gobiernos hemos visto cómo funcionarios del Moreirato se han repetido, incluso en las mismas posiciones. Habrá que esperar el gabinete de Manolo Jiménez para tener una idea más precisa de hacia dónde vamos. ¿En qué condiciones toma la administración? Con finanzas asfixiadas por la deuda pública, tiene que renegociar ya no reestructuras de la deuda, sino quitas de capital que le permitan oxigenar a la administración para hacer obra pública. Perdón, además quitas de capital que en justicia deben de ser. Por supuesto. Porque finalmente estamos hablando de un convenio ilegal que fue hecho a espaldas del Congreso, claro, aunque también al final el Congreso sumiso terminó aprobándolo. Sí fue cómplice. Pero fue cómplice de un acto ilegal. Claro, porque se tramitan créditos con decretos falsos. Y que llega a beneficiar a bancos también con una afiliación priista muy marcada, o sea, un negocio de entre priistas. Así es. Finalmente un Estado con recursos atrapados entre personeros priistas. Sí, es una deuda viciada de origen justamente por esto. Ahora, en los últimos 3 gobernadores vimos cómo Humberto Moreira se enfrenta primero a Vicente Fox y luego se vuelve un crítico permanente de Felipe Calderón. En el caso de Rubén Moreira no tuvo ese problema, puesto que el presidente fue Peña Nieto y únicamente lidió un año con Felipe Calderón. En esta administración de Miguel Riquelme hubo un enfrentamiento constante, frontal, con el presidente López Obrador. Sin embargo, el horizonte le plantea al gobernador electo Manolo Jiménez un escenario distinto. Las encuestas para la presidencia de la República colocan muy adelante a Claudia Sheinbaum. Entonces no va a poder mantener Coahuila este ritmo de confrontación con el gobierno federal. Va a tener que adaptarse a una política de negociación distinta a cómo pintan las cosas con Claudia Sheinbaum. De parte del Frente Amplio opositor, la candidatura de Xóchitl Gálvez no ha despegado. Entonces tendrá que, insisto, replantear Manolo Jiménez una nueva política con el gobierno federal. A él le va a corresponder un año prácticamente con López Obrador y quizás 5
con Claudia Sheinbaum. Entonces esto coloca al gobernador entrante a partir del próximo viernes en una situación, insisto, en la que tendrá que renegociar con el gobierno federal, pues para tener condiciones de mejor manejo financiero y de gobernabilidad en Coahuila. Y otra gran duda que te asalta, yo sé que estamos todavía haciendo proyecciones muy a futuro y muchas cosas pueden ocurrir. La gestión de Manolo Jiménez obviamente también significará su pasaporte para para poder saber qué va a pasar en el futuro. Y esto obliga a una pregunta obligada. ¿Va Morena, en las condiciones del escenario que tú acabas de marcar, ganando posición en el estado de Coahuila, con la posibilidad de que en un próximo periodo ganara Morena o alguna coalición de este tipo y quitara finalmente al PRI del poder? ¿Existe esa posibilidad? Sí, sé que es temprano, sí, sé que es temprano, es importante verlo. Uh-huh. En un sexenio pueden pasar muchas cosas, muchísimas cosas. Conflictos, escándalos, licencias, renuncias. Coahuila no tuvo prácticamente oposición en los últimos 18 años. El PAN, que era el partido opositor por antonomasia, bajó la guardia, hizo negociaciones con el PRI, nada menos en esta elección del 17, del 23, hubo una alianza PRI-PAN-PRD. Entonces, lo que yo vislumbro en el corto plazo es que ese vacío de oposición que deja el PAN lo cubra Morena y también lo cubra el PT. Hay una posibilidad de que Ricardo Mejía reaparezca como senador del PT o diputado federal. El futuro diputado local Antolini va a ser una piedra en el zapato en el Congreso. Es un agente político muy dinámico, vociferante, joven que va a poner en aprietos. Con buen discurso, con buena sí. narrativa y podríamos decir en cierto sentido muy libertario, ¿no? Sí, muy rupturista. Entonces tuvieron la ventaja tanto Miguel Riquelme, Rubén Moreira y Humberto Moreira de no tener oposición prácticamente. Sí la va a tener fuerte Manolo Jiménez. Qué interesante, ¿eh? Pues lo mejor, como dicen, no quiero utilizar esa frase trillada, pero ya muy usada, de que lo bueno de esto es lo peor que se va a poner. Quiero pensar que lo bueno de esto es lo mejor que puede venir por delante, sí, y que le esperan a Coahuila mejores tiempos, mejores horizontes en el contexto de la economía y de las competencias que hoy se están dando. Que sea para bien de todos. Sí, esta nueva esperamos. Finalmente la lucha política es permanente. Claro. Lo que debe permanecer por encima de cualquier interés económico político es justamente Coahuila, su bienestar, su seguridad y también su desarrollo. Gerardo, Víctor, como siempre, un gusto enorme verte. Felicidades por el aniversario de Espacio 4. Felicidades por el tipo de periodismo que hacen, que es un periodismo disruptivo, diferente al que normalmente se hace en este estado, desafortunadamente, y en el que todos estamos tratando de incorporarnos y hacerlo bien las cosas. Gracias, felicito a todo el personal, a toda la gente que hace posible Espacio 4, y nos veremos la próxima semana. Por supuesto, cómo no. Le agradecemos que nos haya acompañado. Estamos cambiando muchas estructuras dentro de esta misma señal, tratando de hacer un programa más ágil, y le invito a que continúe con la programación y continúe con nuestros programas en el curso de la semana en la señal de Mega Noticias. Gracias, buen fin de semana, cuídese mucho.